En nosotros. Dentro de cada hijo. Vemos la apariencia externa de una persona. Pero dentro de esta apariencia, ¿qué hay entonces? Le preguntamos a la hermana Zawan. Hermana Zawan. Por ejemplo, el hermano Sibo ahora. Ve a la hermana Zawan. Se ve muy digna. Entonces, la hermana Zawan. ¿Qué tiene viviendo dentro de sí misma? Dentro del corazón de la hermana Zawan. ¿Qué hay de la hermana? Está el espíritu de la hermana. Hermana. El espíritu de la hermana Zawan. Es la hermana misma. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿las orejas de la hermana son suyas? No. Esto es solo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona muere, su espíritu deja el cuerpo, viviendo dentro del cuerpo humano. Su propio espíritu es el mismo. Por ejemplo, decimos que el hermano Joshua, él es muy fiel. Entonces, decir, fiel significa que su mano es fiel, o sus ojos son fieles, sus oídos son fieles, ninguno de ellos. Se refiere a que su espíritu es muy fiel. Entonces decimos que lo que el Padre Celestial y el Señor quieren salvar es salvar el espíritu del hombre. Entonces, permitir que el espíritu del hombre, ¿cómo se salva? El espíritu del hombre. ¿Por qué razón? ¿Necesita ser salvado? Porque el espíritu del hombre a menudo se desvía del camino de Dios y no tiene la capacidad de andar por este camino de Dios. El espíritu del hombre a menudo es llevado por el diablo Satanás, lejos de Dios. El espíritu del hombre a menudo, por el diablo Satanás, dice, ay, ven, arrastrando el espíritu del hombre, diciendo, ven, debes seguirme, sígueme, no puedes ir al lado de Dios, debes seguirme. Entonces el espíritu del hombre dice, no, quiero volver a Dios, pero el espíritu del hombre quiere volver a Dios. Pero Satanás es más grande que el espíritu del hombre, y dice, no, tú vuelve a mí, yo soy más grande que tu espíritu. Entonces, Satanás toma el espíritu del hombre, y lo hace volver a Satanás. Así que el hombre es llevado cautivo por Satanás. Entonces decimos, ¿cómo el espíritu del hombre vuelve a Dios? Es que hay un Redentor. El poder de este Redentor es mayor que el poder de Satanás. Entonces, si una persona dice, Señor Jesús, sálvame, Señor Jesús, sálvame, el Señor dice, yo lo salvo. Entonces, aunque Satanás tiene el poder de hacer que el espíritu del hombre vuelva a Satanás, pero el Señor lo arrebata inmediatamente, y arrebata el espíritu del hombre, para entregárselo a Dios. Entonces, hay uno cuyo espíritu tiene que ser mayor que el espíritu de Satanás, para poder guiar a las personas hacia Dios. Es decir, el espíritu de alguien, su espíritu, tiene el poder de salvar nuestro espíritu, para que ya no esté atado por Satanás. Entonces, ¿qué pasa con el espíritu de aquel? Ciertamente tiene dentro de sí la presencia del gran poder de Dios. Entonces, solo así él puede salvar el espíritu del hombre, para que ya no pertenezca a Satanás, sino que pertenezca a Dios. Entonces, ¿y este? Es el Señor Cristo y el hermano Heber. Por ejemplo, decimos, el hermano Heber mide menos de 1,60 m. Él también es muy común. Tal vez si un policía viene con un arma, tal vez él también sacrificaría su vida. Pero ¿cómo es posible que él se convierta en el Salvador del hombre? El Salvador. ¿Y el Salvador aquí? Primero tiene que redimir el espíritu del hombre. Ahora, él aún no tiene el poder de destruir a todas las naciones, pero tiene el poder de hacer que el espíritu del hombre se vuelva a Dios. Entonces, por ejemplo, el hermano Heber, ¿cómo puede salvar el espíritu del hombre y rescatarlo? Su espíritu, ¿acaso no es también el espíritu de un hombre? El espíritu del hermano Heber, ¿acaso no es el espíritu de un hombre? En cuanto al espíritu del hermano Heber, es creado por Dios y el Señor, el espíritu del Israel del nuevo pacto. Pero, debido a que el espíritu de Dios ha entrado en él, y también el espíritu del Señor Cristo ha entrado de nuevo, así que, dentro del hermano Heber, están el espíritu de Dios y del Señor, estando presentes con el espíritu del hermano Heber. Así, tres espíritus poderosos pueden hacer que el espíritu del hombre se vuelva a Dios. Esto quiere decir que, para que el hombre sea salvo, es porque en su interior está guardado por el espíritu del Creador y el espíritu del Hijo del Creador, protegiendo su espíritu, de modo que su espíritu no se aparte de Dios, ni se aparte del Señor. Esto quiere decir que, cuando decimos construir sobre el fundamento de Cristo, o construir sobre el fundamento del hermano Heber, en realidad es construir sobre el Señor y el hermano Heber. Esto quiere decir que, si uno cree en el nombre del Señor, y cree en el nombre del hermano Heber, entonces, lo que habita en Heber y en el Señor, el gran poder de Dios, y el gran poder del Señor, entrará en todos los que creen, haciendo que todos los que creen tengan sus espíritus firmes, se vuelvan firmes, y ya no se tambaleen. Este es el misterio de la verdad.
Decimos, ¿cómo es que la verdad? ¿Cómo puede ser tan maravillosa? ¿Por qué? Los hijos que creen en el hermano Heber ya no aman al mundo, ¿y Satanás tampoco puede derrotarlos? ¿Cuál es la razón de esto, después de todo? Porque aquellos que creen firmemente en el hermano Heber están en el espíritu que está dentro del hermano Heber, fuertemente, como si lo sostuviera fuertemente, haciendo que él, fuertemente, hacia el lado de Dios y del Señor, firmemente, camine hacia el lado de Dios y del Señor. Pero sí, quien deja al hermano Heber su vida, el espíritu en su interior, es como si no tuviera una roca, como si no tuviera cimientos. En cuanto sopla el viento, su espíritu va a la deriva de un lado a otro. En cuanto Satanás lo arrebata, su espíritu pertenece a Satanás. Él no puede, no tiene la capacidad de volver al lado de Dios. Es muy maravilloso. Y vemos cosas muy maravillosas. Si no acepta al Señor Jesucristo, no podrá volver al lado de Dios. Pero, si acepta a Jesucristo, fácilmente volverá al lado de Dios. Y además, fácilmente se deshace por completo de el comportamiento de adorar ídolos, y también se deshace por completo de cometer todo tipo de fornicación, y todo tipo de actos pecaminosos. ¿Por qué razones? Es porque ha aceptado al Señor. También es el Espíritu dentro del Señor. Dentro del Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios y del Señor, entra en él, guardándolo fuertemente, y a su Espíritu lo guarda fuertemente. Así, su Espíritu tampoco puede ser arrebatado por Satanás. Su Espíritu permanece fuertemente en el Señor. Esto es realmente maravilloso, este misterio espiritual, que no podemos expresar con palabras, por completo, pero es realmente maravilloso. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo ya no son conmovidos, y vencen al mundo, como dijo el apóstol Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que es nacido de Dios. ¿El que es nacido de Dios? ¿Quién es el nacido de Dios? Pues, ¿no son acaso aquellos que creen en Jesucristo? Aquellos que creen en Jesucristo se convierten en hijos de Dios, nacidos del Espíritu Santo, y además, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor lo salvan, haciendo que ya no regrese al maligno. Al contrario, recibe un espíritu regenerado, y el espíritu regenerado es hijo de Dios y del Señor, y el Espíritu de Dios y del Señor guarda de nuevo su espíritu recién creado, así que él nunca más dejará a Dios. Este es el misterio del Redentor salvando a las personas. Decimos, el Señor Jesucristo, crucificado, ¿cómo nos salva? ¿Cómo es que nosotros tampoco podemos entenderlo? ¿Cómo nos ha salvado? Claramente todavía vivimos en este mundo. ¿Cómo nos salva? En realidad, salvando nuestro cuerpo. ¿O es para salvar nuestro espíritu? Es para salvar nuestro espíritu. Entonces nuestro cuerpo está en este mundo, pero nuestro espíritu es invisible al ojo humano. Podemos ver los cuerpos de los hermanos y hermanas, ver la apariencia externa, pero el espíritu del hombre no se puede ver. Pero si el Padre Celestial abre nuestros ojos, entonces podremos ver. El Padre Celestial abre nuestros ojos y dice, oh, esta persona ya ha sido salvada por el Espíritu del Señor Cristo. El gran poder del Señor Cristo ha entrado en ella, por lo que su espíritu es muy firme. Su espíritu está aferrado, por causa del Señor Jesús, vive firmemente en el amor de Dios, aferrado, sirviendo a Dios firmemente, sin apartarse jamás de Dios. Y si nosotros, con los ojos físicos pudiéramos, si nuestros ojos pudieran abrirse y ver, diríamos, el espíritu de esa persona no es salvo. El espíritu de esa persona está atado por Satanás, viviendo siempre en los pecados de Satanás. ¿A qué se debe esto? Él no cree en Jesús, y Jesús no lo salva. Así es, él no acepta a Jesús, no quiere confesar a Jesús como Señor, por lo tanto Jesús no quiere salvarlo. Pero, si alguien está dispuesto a aceptar a Jesús como Señor, el gran poder de Jesús entrará en él, lo rescatará de las ataduras de Satanás, y lo salvará, entregándolo a Dios. Esto significa que todos los que aceptan el nombre de Jesús, el gran poder del Señor Jesús, desde el trono de Dios, entra en todos los que creen, para que todos los que creen en Él no sean avergonzados. Todos los que creen en Jesús no serán avergonzados, pero los que son avergonzados son los que no creen. Los que no creen, ¿por qué son avergonzados? Los que no creen en Jesús serán avergonzados. El que no cree quedará bajo el dominio del diablo, irá a adorar ídolos, a servir a espíritus malignos, y a hacer toda clase de maldades. Los que no creen en Jesús son todos así. Así que hoy decimos que debemos estar sobre el fundamento del Señor Cristo, porque en el Señor Jesucristo está el gran poder de Dios el Creador. El poder que hay en Él puede salvar nuestro espíritu, para que nunca más nos apartemos de Dios. Tal como dice la Escritura,
Todo aquel que cree en él no será avergonzado. Este es el misterio de la verdad. Y vemos que, ahora, nuestro grupo de hermanos y hermanas, al escuchar al hermano Heber predicar la verdad, ¿acaso Satanás no los atacará? Los atacará, y el ataque será aún más feroz, pero, sobre la base de ataques más violentos. Hermanos y hermanas, ¿han tropezado? ¿Se han apartado? ¿Se han alejado de Dios? No. ¿Por qué ya no tropiezan? ¿Por qué? Su fe en el Señor es más firme. La fe del hermano Heber es más firme. Su fe es más firme. Entonces el gran poder del Señor entra en nuestro espíritu interior y nos protege con más firmeza. Y lo maravilloso es que, después de que la fe se vuelve firme, nuestro espíritu se convierte en una nueva creación, un espíritu nacido del Espíritu Santo. Entonces, primero es el Señor, quien nos protege firmemente. Por otro lado, nuestra propia vida también se vuelve cada vez más firme. Originalmente, al principio, solo el Señor nos protegía, firmemente. Nosotros al principio, éramos bebés recién nacidos. El Señor, como un padre, nos cuidaba en sus brazos. Pero, nosotros, estos bebés recién nacidos, también crecemos cada vez más, y finalmente nosotros mismos, también somos más firmes, y luego, nos volvemos más firmes, y Satanás ya no puede conmovernos. Nosotros también gradualmente, nuestra vida interior, Dios, de convertirse en hijo de Dios, en hijo del Señor, esta vida, se vuelve cada vez más firme, y crece cada vez más, entonces se vuelve más firme, y Dios y el Señor nos protegen, también siempre firmes. Entonces originalmente, nuestra vida, crece gradualmente, y se vuelve más firme, además de que el Padre Celestial y el Señor nos protegen de nuevo. Por lo tanto, nosotros para siempre, ya no dejaremos a Dios, ni dejaremos más al Señor. Esto quiere decir que, nuestro espíritu, el espíritu que el Señor Cristo salvó, es para que nuestro espíritu ya no pertenezca a Satanás, pertenezca a Dios y al Señor, y que obtengamos el espíritu de una vida renacida. Esta vida sigue creciendo. Entonces, nuestra vida se vuelve cada vez más firme, en el futuro, al enfrentar diversas tribulaciones y frustraciones, siempre, ya no dejaremos a Dios. Incluso si somos asesinados, el espíritu del hombre también pertenece solo a Dios, y pertenece al Señor. Entonces el Padre y el Señor dicen, su espíritu ya es mi hijo, ya me pertenece solo a mí, así que lo salvaré, y haré que resucite de entre los muertos. De esta manera, obtenemos la esperanza eterna. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.